Nadie supo con certeza cuándo fue el último día. No hubo gritos, ni cortejos, ni registros que marcaran su partida. La mujer más mencionada en la historia del cristianismo desapareció de los relatos como una brisa suave que se retira al amanecer. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre el fin de la madre de Jesús? ¿Acaso su historia estaba destinada a permanecer oculta, preservada solo en la fe de aquellos que la veneran? María no fue una figura secundaria. Desde los primeros capítulos del Nuevo Testamento, su presencia es decisiva. Fue ella quien, en silencio, aceptó lo inaceptable, concebir al Hijo de Dios sin comprender completamente el misterio. Fue testigo de los milagros, de las multitudes, de las amenazas y, finalmente, de la cruz. Pero después de todo eso, nada. Las Escrituras no nos dicen dónde vivió sus últimos años, ni cómo murió, ni qué ocurrió con su cuerpo. Esa ausencia de información no es casual. Algunos creen que su partida fue tan sagrada que no debía ser registrada con palabras humanas. Otros sugieren que, como muchas mujeres en la historia, su final fue silenciado por la tradición patriarcal. También existen quienes defienden que su destino fue celestial, único, y por eso, inefable. ¿Dónde termina el hecho y comienza la fe? Lo que tenemos son ecos, relatos apócrifos, tradiciones orales, testimonios contradictorios. Algunos dicen que María murió en Jerusalén, otros, que vivió en Efeso junto al apóstol Juan. Ciertos escritos afirman que su cuerpo nunca vio corrupción. Pero ninguno de estos relatos figura en los evangelios canónicos. ¿Es posible que esa omisión sea parte del mensaje? Este vídeo no pretende imponer respuestas, sino invitar a explorar lo que muchas veces se pasa por alto. A través de datos históricos, perspectivas teológicas y tradiciones olvidadas, nos acercaremos al enigma de María, no solo como madre de Jesús, sino como mujer, creyente y figura clave en la historia espiritual de la humanidad. Prepárate, porque su silencio dice más que muchas palabras. Y su ausencia, lejos de vaciar su historia, la llena de misterio. Antes de que el mundo la llamara santa, antes de que su nombre estuviera en miles de iglesias, antes incluso de saber que sería madre. María era solo una joven más en una pequeña aldea de Galilea. Vivía en Nazaret, un lugar tan sencillo que ni siquiera era mencionado con orgullo por los suyos. ¿Qué tenía de especial aquella muchacha? María no era rica. No pertenecía a una familia poderosa ni tenía títulos. Su vida, como la de muchas otras jóvenes de su época, estaba marcada por rutinas simples: ayudar en casa, buscar agua, preparar pan, orar en silencio. No hay registros que nos digan cómo eran sus días, pero sabemos que era alguien común. Y quizá, precisamente por eso, fue elegida para algo tan extraordinario. Muchos estudiosos creen que tenía entre 13 y 15 años cuando fue prometida en matrimonio. Esa era la costumbre. Las niñas se casaban jóvenes, sobre todo en pueblos pequeños donde las familias buscaban asegurar el futuro. A ojos del mundo, María apenas estaba comenzando a vivir. Pero a los ojos de Dios, su corazón ya estaba listo. Un día cualquiera, todo cambió. La historia cuenta que un ángel se le apareció y le habló directamente. Nadie lo esperaba. Ni ella. ¿Cómo una chica sin importancia podía recibir un mensaje tan grande? El ángel no la llamó por su nombre ni por su linaje, sino por su gracia, llena de gracia: el Señor está contigo. En ese momento, María pudo haber dicho que no. Pudo haberse asustado, haberse alejado, haberse escondido. Pero no lo hizo. Su respuesta fue clara, humilde, firme: hágase en mí según tu palabra. Sin entender del todo, dijo que sí. Un sí que cambiaría la historia de la humanidad. Esa decisión no fue fácil. Aceptar significaba enfrentarse a miradas, a chismes, a un prometido que tal vez no la entendería. Significaba vivir con un secreto sagrado que nadie más podía ver. ¿Cómo explicarle al mundo que llevaba en su vientre al Hijo de Dios? A partir de entonces, María dejó de ser solo una joven de Nazaret. Se convirtió en señal de fe, en ejemplo de entrega. Pero no dejó de ser humana. Sintió miedo, dudas, emociones reales. La fe no elimina el temor, pero da fuerzas para avanzar a pesar de él. Y eso fue lo que ella hizo. Su nombre, María, viene del hebreo Miriam. Algunos dicen que puede significar amada, otros creen que está relacionado con el mar, símbolo de inmensidad y misterio. Tal vez sea apropiado, su historia es tan profunda como el océano y tan serena como una ola en calma. María comenzó como una desconocida. Pero fue su fe, no su fama, lo que la hizo eterna. Y es justamente en su anonimato inicial donde reside su mayor poder: mostrar que Dios no busca a los grandes, sino a los dispuestos. Imagina que,
En medio de una vida tranquila y predecible, algo completamente inesperado interrumpe tu rutina. No un accidente, ni una noticia común. Hablamos de un mensaje celestial. Algo tan fuera de lo normal que ni los libros ni las palabras alcanzan a explicarlo. Eso fue lo que vivió María. Ella no pidió una señal. No buscó fama. Estaba comprometida, tenía planes simples, probablemente soñaba con formar una familia y llevar una vida pacífica en su pueblo. Pero una aparición cambió su camino. Según los relatos, un mensajero divino se presentó ante ella con una frase que descolocaría a cualquiera: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María no entendió de inmediato. ¿Quién entendería? ¿Cómo reaccionarías si alguien te dijera que vas a tener un hijo sin haber conocido varón alguno, y que ese hijo será llamado Hijo del Altísimo? El mensaje era tan increíble como incomprensible. No había modelo previo, ningún caso similar para guiar su pensamiento. Lo más sorprendente no fue el anuncio, sino su respuesta. No exigió pruebas. No pidió tiempo. Solo expresó una duda humana: ¿cómo puede ser esto? Y tras escuchar la explicación de que el Espíritu de Dios vendría sobre ella, respondió con convicción: «Soy la sierva del Señor. Que se haga en mí según tu palabra». Ese sí no fue ingenuo. María sabía las consecuencias. Decir que estaba embarazada sin estar casada podía costarle el respeto, el amor de su prometido e incluso la vida. En su cultura, aquello se consideraba una deshonra. ¿Cómo explicar algo tan divino a una comunidad tan terrenal? La reacción de José, al principio, no fue favorable. Según los textos, pensó en abandonarla en secreto para no avergonzarla. Solo después de tener su propia experiencia divina, él aceptó continuar a su lado. Pero ese intervalo entre la noticia y la comprensión tuvo que ser duro para María. Imagina el peso del silencio, las miradas, las sospechas. Y aún así, ella no retrocedió. Ese momento marcó el inicio de una transformación. La joven de Nazaret pasó de ser una mujer con sueños sencillos a portadora de una misión que superaba toda lógica. Su fe no fue solo aceptar una promesa, fue abrazar un destino que le traería dolor, incomprensión y sacrificio. Muchas veces se habla del sí de María como algo dulce o romántico. Pero en realidad fue una decisión valiente, tomada en medio de la incertidumbre. No tuvo garantías de cómo terminaría la historia. Solo tenía una promesa y decidió creer. Este acto de entrega total contrasta con otros momentos bíblicos donde los llamados dudaron. Moisés dijo que no sabía hablar bien. Jeremías argumentó que era demasiado joven. Jonás huyó. Pero María, aunque temerosa, confió. También es importante recordar que su sí no fue una aceptación pasiva. Fue una acción consciente, con voluntad. No fue manipulada ni forzada. Ella eligió. Y en esa elección libre reside su grandeza. El riesgo que asumió no fue pequeño. Puso en juego su futuro, su nombre, su seguridad. Aún así, prefirió caminar en la oscuridad con fe antes que en la comodidad sin propósito. Y eso cambió todo. Hoy, ese sí sigue inspirando. Nos enseña que la fe verdadera no elimina el miedo, pero lo enfrenta. Que el valor no está en no tener dudas, sino en avanzar a pesar de ellas. Y que a veces, las decisiones más grandes no vienen acompañadas de certezas, sino de confianza. El nacimiento de un niño siempre trae esperanza. Pero para María, el alumbramiento de su hijo no fue rodeado de comodidad, ni se dio en la seguridad de su hogar. No hubo cuna, ni habitación cálida. Solo un pesebre, frío y rústico, en una ciudad que no les ofreció refugio. Así llegó al mundo Jesús, en medio de una noche marcada por el rechazo y la incertidumbre. María acababa de convertirse en madre, pero no cualquier madre. Cargaba consigo el peso de una promesa que no comprendía del todo. Su hijo era llamado Salvador, pero aún era un recién nacido envuelto en telas, descansando entre animales. ¿Cómo proteger a alguien que, según lo anunciado, cambiaría la historia? Poco tiempo después, la noticia de que Herodes buscaba al niño para matarlo los obligó a huir. La joven familia, guiada por advertencias en sueños, escapó rumbo a Egipto. No fue una peregrinación voluntaria. Fue una retirada forzada, motivada por el peligro. El exilio no solo fue geográfico, fue emocional. Dejar su tierra, su gente, sus costumbres, todo quedó atrás. Durante esos años de escondite, María aprendió a vivir en silencio. Cada día era un acto de vigilancia. Cada amanecer traía la pregunta: ¿estoy seguro volver? La espera fue larga, y el miedo constante. Sin embargo, el relato no nos muestra que se quejara. Solo la vemos avanzar, paso a paso, con serenidad.
Cuando por fin regresaron a su país, no volvieron a Jerusalén ni a Belén. Eligieron establecerse nuevamente en Nazaret, aquel pueblo donde todo había comenzado. Allí, entre tareas cotidianas y días sin sobresaltos, María vio crecer a su hijo. Lo educó, lo acompañó, lo guió. Pero incluso entonces, sabía que su camino no sería como el de los demás. El texto sagrado apenas nos ofrece detalles de esos años. Se menciona un episodio en el templo, cuando Jesús, con apenas 12 años, se quedó entre los sabios mientras sus padres lo buscaban angustiados. Al encontrarlo, María le preguntó por qué había hecho eso. La respuesta de Jesús fue desconcertante: ¿no sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? Esa frase fue como una grieta en el velo. María entendió que su hijo no le pertenecía por completo, que su misión iba más allá de su hogar. Y aunque lo llevó en su vientre, tendría que aprender a soltarlo. Criar al Mesías no fue tarea sencilla. Cada gesto, cada palabra, tenía un significado más profundo. María debió conciliar su amor maternal con la realidad espiritual que envolvía a su hijo. A veces, el corazón y la fe entran en conflicto. Y ella vivía ese dilema a diario. A lo largo de esos años, María no buscó protagonismo. No aparece con frecuencia en los relatos. Pero su presencia silenciosa fue clave. Sostuvo su hogar, protegió a su hijo y lo preparó para su misión. Ser madre de alguien destinado a cambiar el mundo no es solo un honor. Es una cruz anticipada. María lo entendió, lo aceptó y lo vivió. Sin aplausos. Sin títulos. Solo con amor y entrega. Desde el primer día, María sabía que la historia de su hijo no sería común. Lo había escuchado del ángel, lo había sentido en su interior. Pero saber algo no significa estar preparado para enfrentarlo. A medida que Jesús crecía y comenzaba su obra, María observaba en silencio. Lo escuchaba predicar, lo veía sanar, lo acompañaba desde lejos. Orgullo, sí, pero también una inquietud que no la abandonaba. En Caná, durante una boda, fue ella quien advirtió la falta de vino y pidió a Jesús que interviniera. Fue su sugerencia la que motivó el primer milagro. Pero incluso allí, la respuesta de su hijo fue misteriosa: mi hora aún no ha llegado. Palabras que, más que rechazarlas, parecían anunciar que algo inevitable se acercaba. María no formaba parte del grupo de discípulos que los seguían a todas partes, pero estaba presente. No en el centro, sino al margen. Como hacen muchas madres, vigilan desde lejos, sin interferir, pero sin ausentarse. Cada paso que daba Jesús, cada enseñanza, cada confrontación con los líderes religiosos, era una señal de que el final se acercaba. Y llegó. La traición. El juicio. El castigo. La cruz. En el momento más oscuro, cuando la mayoría había huido, ella permaneció. No corrió, no gritó. Se quedó. Estaba allí, al pie del madero, viendo a su hijo colgado entre ladrones, desfigurado, sangrando, a punto de morir. Ninguna madre debería ver eso. Pero ella lo hizo. No porque no pudiera evitarlo, sino porque no quiso abandonarlo. El Evangelio menciona que Jesús, desde lo alto, al verla junto al discípulo amado, dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Con esas palabras, no solo entregó a María al cuidado de un amigo. Entregó al mundo una madre espiritual. Le dio un nuevo rol, una misión más: cuidar de todos los que, como ella, sufren en silencio. Ese instante no fue un simple acto de ternura. Fue una declaración profunda. Mientras el cuerpo de Jesús era consumido por el dolor, su alma seguía sembrando amor. María, al aceptar ese nuevo hijo, representaba a todas las madres que pierden, que lloran, que resisten. La escena del Gólgota no es solo un drama. Es una lección. María no pidió explicaciones. No exigió justicia. Acompañó. Su presencia silenciosa fue más fuerte que cualquier grito. Su sufrimiento no era menor que el de Jesús. Era distinto, pero igualmente profundo. ¿Cómo se mide el dolor de una madre? Al recordar este momento, no se trata solo de mirar el pasado. Es comprender que el amor verdadero no huye ante el sufrimiento. Se queda. Acompaña. Sostiene. Después de la muerte de su hijo, María no desapareció. Pero ya no era la misma. Algo dentro de ella también murió aquel día. Y, sin embargo, su fe permaneció intacta. Porque sabía que esa no era la última palabra. La tierra tembló, el cielo oscureció, y el cuerpo de su hijo fue retirado de la cruz. El eco de los martillazos aún resonaba en los oídos de María. El silencio que siguió no fue de paz, sino de ruptura. ¿Cómo se vuelve a respirar cuando se ha presenciado el fin de lo más amado? Después del Gólgota,
El mundo siguió girando. Las calles volvieron a llenarse. Las casas se abrieron. Pero en el corazón de María, todo había cambiado. Ya no estaba el niño que cargó en sus brazos, ni el hombre que multiplicaba el pan, ni la voz que calmaba tempestades. Solo quedaba una ausencia enorme, imposible de llenar. Los relatos sagrados no detallan qué hizo María durante los días posteriores a la muerte de Jesús. No sabemos si habló, si lloró en público o si se encerró en el silencio. Lo cierto es que su figura permanece discreta, casi invisible. Pero en esa aparente sombra, hay una grandeza silenciosa. La tradición cristiana sugiere que Juan, el discípulo amado, la acogió en su hogar. Juntos habrían compartido el luto, la memoria, las dudas. ¿Conversaban sobre los milagros? ¿Recordaban las parábolas? ¿Esperaban algo más? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es claro es que María no desapareció del todo. Aunque lejos de los reflectores, permanecía firme. Algunos textos antiguos, no incluidos en el canon bíblico, mencionan que ella vivió en Efeso durante sus últimos años. Allí, en lo alto de una colina, habría orado, enseñado y acompañado a los primeros creyentes. Otros sostienen que nunca abandonó Jerusalén, y que fue allí donde concluyó su jornada terrenal. Ambas versiones coinciden en algo: su papel no terminó con la muerte de su hijo. La misión de María no era solo dar a luz al Salvador. También implicaba sostener la esperanza cuando todo parecía perdido. Mientras los apóstoles temblaban de miedo y se escondían, ella conservaba la calma. Porque ya había aprendido a esperar lo inexplicable. Es posible imaginar que, en esos días de oscuridad, fue consuelo para muchos. Su sola presencia debía transmitir serenidad. No necesitaba predicar. Su vida era testimonio suficiente. Había creído desde el principio, y ahora, aunque el futuro era incierto, no se rendía. La historia también guarda silencio sobre cómo recibió la noticia de la resurrección. ¿Fue una aparición? ¿Una palabra traída por alguien? ¿O simplemente lo sintió en su interior? Sea como fuere, María supo que su hijo había vencido la muerte. Y con ello, su dolor se transformó en promesa. No volvió a ocupar un lugar central en los relatos posteriores. No buscó reconocimiento. No exigió explicaciones. Comprendió que su papel era otro: permanecer, cuidar, sostener sin ser vista. Su misión se volvió más interior, más profunda, menos visible, pero igual de esencial. Ser madre de Jesús no terminaba con su crucifixión. María continuó siendo faro en medio de la confusión. Su vida, ahora marcada por el duelo y la fe, se convirtió en refugio para una comunidad naciente que aún no entendía todo lo que había sucedido. Y así, sin hacer ruido, su figura siguió inspirando. Porque a veces, lo más poderoso no es lo que se grita, sino lo que se vive con convicción en el silencio. El final de la vida de María está rodeado de una niebla espesa. No hay evangelistas que lo narren. No hay discípulos que lo describan. Ninguna palabra registrada cuenta cómo fueron sus últimos momentos. Es como si el cielo hubiera decidido guardar silencio, un silencio reverente, sagrado, impenetrable. Después de la resurrección de Jesús, María desaparece lentamente de las páginas del Nuevo Testamento. Se menciona brevemente entre los que oraban unidos en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero más allá de ese punto, la historia se desvanece. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Dónde vivió? ¿A quién acompañó? Las respuestas, si existen, no están en las escrituras oficiales. A lo largo de los siglos, varias tradiciones intentaron llenar ese vacío. Una de ellas afirma que María vivió muchos años después de la ascensión de su hijo, guiando y animando a los primeros creyentes con su ejemplo silencioso. Otros relatos aseguran que fue llevada por el apóstol Juan a una región apartada, donde pasó sus últimos días en contemplación y oración. El relato más difundido en ciertos círculos antiguos dice que, al final de su vida, sintió que su hora estaba cerca. Rodeada de algunos de los apóstoles, se habría despedido con serenidad, entregando su alma con la misma paz con la que aceptó su misión décadas atrás. Pero estos textos no tienen base bíblica firme, y su origen está en fuentes no reconocidas por todas las iglesias cristianas. También se habla de un fenómeno único, que su cuerpo no sufrió la corrupción habitual de los mortales. En lugar de permanecer en una tumba, fue elevado al cielo, alma y cuerpo unidos, como señal de su pureza y de su papel singular en la historia de la salvación. Esta creencia, aunque no esté en los evangelios, fue abrazada y proclamada como verdad por muchas comunidades a lo largo de los siglos. Lo más notable de todo esto es que, aun sin registros detallados, su ausencia física no apagó su influencia. Por el contrario,
El misterio de su final ha fortalecido la devoción, ha alimentado la fe, ha inspirado generaciones. A veces, lo que no se dice tiene más poder que 1.000.000 de palabras. El hecho de que no exista un sepulcro reconocido, que su muerte no haya sido relatada con precisión, no disminuye su importancia. Al contrario, añade una dimensión de trascendencia. María, la Madre del Redentor, salió de escena del mismo modo que entró, sin alardes, sin ruido, con discreción absoluta. Y quizás ese sea su mayor legado. No necesitó testigos para que su partida tuviera significado. Porque quienes viven en la fe, permanecen vivos, aunque ya no estén entre nosotros. Aunque su vida terrenal terminó hace siglos, la figura de María nunca desapareció del corazón de los creyentes. De forma inesperada, su presencia ha sido sentida en distintos lugares del mundo, a través de apariciones que, para millones, no son simple imaginación, sino manifestaciones auténticas desde lo alto. Uno de los episodios más recordados ocurrió en México, en el siglo XVI. Un hombre humilde, de origen indígena, aseguró haber visto a una mujer resplandeciente sobre una colina. Aquella figura, rodeada de luz, le habló en su lengua natal y pidió la construcción de un templo en ese sitio. Como señal, dejó impresa su imagen en un manto, una prenda que, hasta hoy, sigue siendo venerada y analizada sin encontrar explicación racional. Décadas más tarde, en una aldea francesa, una joven campesina dijo haber tenido encuentros con una dama vestida de blanco. En cada aparición, recibía mensajes de oración, conversión y humildad. De forma sorprendente, durante una de esas visitas celestiales, una fuente de agua emergió de la tierra. A partir de entonces, miles de personas comenzaron a llegar, buscando consuelo, sanación y esperanza. Otro acontecimiento impactante tuvo lugar en una región portuguesa. 3 niños afirmaron haber visto a una mujer brillante, con un rosario entre las manos. Según los testimonios, les reveló secretos sobre el futuro de la humanidad, habló de penitencia y pidió que se rezara con fervor. En su última aparición, frente a una multitud, ocurrió un fenómeno solar que fue presenciado por miles, marcando la historia espiritual del siglo XX. Más allá de estos 3 casos, hay numerosos reportes en distintos países, culturas y épocas. A veces en cuevas, otras en montañas, incluso en pueblos remotos o en medio de guerras. Siempre con un mensaje parecido: fe, paz, unidad y oración. No se presentan como amenazas, sino como recordatorios de que el cielo no ha olvidado a la tierra. Pero, ¿por qué María? ¿Por qué tantas veces ella, y no otra figura? Muchos creen que su papel como madre, intercesora y protectora continúa más allá del tiempo. No como una diosa, sino como una sierva fiel que sigue velando por los hijos que su hijo le confió desde la cruz. Estas apariciones no han estado exentas de dudas. Existen quienes las cuestionan, otros que buscan explicaciones científicas. Sin embargo, para aquellos que han sentido su cercanía no hace falta prueba alguna. Lo esencial no es convencer, sino tocar el alma. El misterio sigue. No se trata de ver con los ojos, sino de abrir el corazón. María, en sus visitas, no busca fama ni atención. Viene en silencio, con dulzura, con palabras que muchas veces no se oyen, pero se sienten profundamente. A lo largo de los siglos, el papel de María ha sido objeto de profundas reflexiones dentro del pensamiento cristiano. Su imagen no se limita a la maternidad biológica de Jesús. Para muchas tradiciones, ella representa algo mucho más amplio, trascendiendo el tiempo y la historia. Uno de los conceptos más desarrollados en este ámbito es la idea de María como la nueva Eva. Si Eva, según la narrativa del Génesis, fue quien introdujo la desobediencia al mundo, María, con su aceptación al anuncio del ángel, se convierte en símbolo de obediencia redentora. Donde una cerró la puerta de la confianza, la otra la volvió a abrir. Esta comparación, presente desde los primeros siglos del cristianismo, muestra cómo la figura de María no solo acompaña, sino que corrige y transforma. Otra representación simbólica poderosa es la de Arca de la Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento, el arca contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Era considerada la morada de la presencia divina. De manera similar, María llevó en su interior al Verbo hecho carne. En su seno no estaba una ley escrita, sino la palabra viva. Esta imagen destaca su papel como portadora del misterio divino, puente entre el cielo y la humanidad. Además de estas comparaciones, María ha sido reconocida como modelo de discípulo perfecto. Su camino fue de escucha, disponibilidad y servicio. No buscó protagonismo, ni cuestionó el plan divino. Su fuerza residía en su entrega, en su fidelidad silenciosa.
Ella no enseñó con discursos, sino con su vida entera. Dentro de la espiritualidad cristiana, también se la invoca como mediadora. No como una sustituta del único intercesor, que es Cristo, sino como una figura que acompaña y presenta las súplicas del pueblo a su Hijo. Su cercanía con Jesús la convierte en aliada de los que buscan consuelo, guía o protección. Este rol ha sido especialmente valorado en tiempos de dificultad y sufrimiento. En la liturgia, en los himnos y en las oraciones, María aparece como consuelo de los afligidos, estrella del mar, reina de la paz. Cada uno de estos títulos refleja una faceta de su cercanía con la humanidad. Lejos de ser una figura lejana, se percibe como una madre que comprende, acoge y no abandona. Su presencia en la teología no es sólo doctrinal. También es afectiva, devocional y profundamente humana. María no es sólo admirada, es sentida. No es sólo estudiada, es amada. Y aunque cada corriente cristiana interpreta su papel de manera distinta, todas coinciden en algo: su ejemplo de humildad, coraje y fe sigue iluminando a millones. No por su grandeza externa, sino por la profundidad de su sí, pronunciado sin condiciones. María no levantó la voz. No escribió libros. No buscó atención. Y, sin embargo, su historia sigue tocando corazones a través de los siglos. Fue una joven sin poder ni prestigio. Una mujer de un rincón olvidado, que dijo sí sin entender todo lo que vendría. Vivió en la sombra, pero su influencia se extendió más allá de su tiempo. No fundó movimientos, pero inspiró multitudes. No lideró ejércitos, pero transformó generaciones. Lo que hace de ella una figura tan poderosa no es su fama, sino su disposición. Aceptó su llamado con valentía. Acompañó a su hijo hasta el final, incluso cuando el dolor era insoportable. Y después de todo, permaneció, firme, silenciosa, confiando. Las Escrituras no nos relatan sus últimos días. Su partida no fue registrada con detalles. Pero tal vez ese vacío también sea un mensaje. Quizás lo más profundo de su legado no esté en lo que hizo, sino en cómo vivió, con humildad, fe y amor incondicional. Hoy, en cada rincón donde se escucha su nombre, en cada oración donde se le menciona, María continúa presente. Como guía, como consuelo, como reflejo de una fe que no necesita explicaciones para mantenerse firme. Porque a veces, lo que más perdura no es lo que se grita, sino lo que se susurra con el alma. Y en ese susurro, ella sigue hablándonos.